hablando del tema de manejo racional de antimicrobianos. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama clasificación. Ya sé, ya sé. La clasificación siempre es complicada, ¿no? Ahora, voy a aclarar un detalle muy importante sobre el tema de clasificación. No te voy a mostrar una clasificación que sea así al palo, o sea, sin que puedas utilizarlo en algo. Siempre tiene que ser de utilidad para todos nosotros. Ahora, cuando hablamos de antibióticos, los antibióticos pueden actuar en uno de tres lugares. Uno de tres lugares. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos un grupo de antibióticos que son antibióticos, aquí vamos a poner antibacterianos, ¿ya? Que inhiben la síntesis del ADN, del ADN. Le voy a poner bacteriano, pero no. Vamos a poner inhibe la síntesis del ADN. Número 2, tenemos antibacterianos que inhiben la pared bacteriana. Y número 3, tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ha quedado entendido? Entonces, dentro de la clasificación, ustedes tienen que pensar que puede haber tres tipos de fármacos. Los que inhiben la síntesis del ADN bacteriano, los que inhiben la síntesis del ADN, los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana o inhiben la pared bacteriana, y los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Mira que te voy a hacer el resumen de todo el temario. ¿Ya? Aquí es donde tú dices, ah, carajo, todo el temario. Cuando hablamos de fármacos que inhiben la síntesis del ADN, ¿ya? Primero quiero aclarar un detalle importante. Las células humanas también tienen ADN. ¿Está claro? Entonces, esto también le afecta al ADN en las células humanas. ¿Con esto qué quiero decir? Que estos fármacos producen efectos adversos serios. Estos fármacos pueden ser, primero, teratogénicos. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? No se usa durante el embarazo, son teratogénicos. La mayoría va a pensar, ah, sí, son teratogénicos, entonces no se utiliza el primer trimestre del embarazo. No, tampoco se debería utilizar en el segundo trimestre o en el final del embarazo, porque se ha descubierto que estos fármacos son mutagénicos. Mutagénicos. Producen mutantes. Estamos hablando de mutantes de verdad, no como de los X-Men. Y lo último, se ha descubierto que estos fármacos son carcinogénicos. Producen cáncer. ¿Cuáles son los grupos o cuáles son los fármacos o los grupos de fármacos que tienes que memorizarte? ¿Ya? Detalle importante, pregunta de examen. Number one, el cotrimoxazol. Número 2, tenemos a las quinolonas. Número 3, tenemos a los nitroimidazoles. Nitroimidazoles. Y por último tenemos a las difamicinas. No te olvides, teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos. Son fármacos que actúan en el ADN. Las células humanas también tienen ADN. Como tienen ADN, también le afecta a los seres humanos. Los fármacos son el cotrimoxazol, las quinolonas, los nitroimidazoles y las difamicinas. Cotrimoxazol, quinolonas, nitroimidazoles, difamicinas. Tenemos los fármacos que actúan sobre la pared bacteriana. Ahora voy a poner una cosa así sencilla. A ver, todo es posición de filosofía. ¿Los humanos tendremos pared bacteriana? No tenemos pared bacteriana. Punto. El ser humano que tenga una pared bacteriana
No es ser humano, es bacteria. ¿Ha quedado entendido? Los seres humanos no tenemos pared bacteriana. El que tenga pared bacteriana, que levante la mano. Ah, somos seres humanos. Si tiene pared bacteriana, es bacteria. ¿Ya? Ahora, los antibióticos que inhiben la pared bacteriana, digamos que son más selectivos. ¿Qué significa? Que no le hace tanto daño a los seres humanos, le hace más daño a las bacterias. ¿Está bien? Son los fármacos que son mucho más nobles. Le afecta más a las bacterias que a los seres humanos. ¿Está claro? Entre sus efectos adversos son mucho más tolerables. Mucho más tolerables. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que tienes que memorizarte en este sentido, de los que afectan a la pared bacteriana? En primer lugar, las penicilinas. En segundo lugar, las cefalosporinas. En tercer lugar, los carbapenémicos. Los carbapenems. Luego, los mono beta lactámicos. Mono beta lactámicos. Mono beta lactámicos. Y por último, tenemos a los glucopéptidos. Glucopéptidos. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobeta-lactámicos y los glucopéptidos. Monobeta-lactámicos y los glucopéptidos. Por ejemplo, ¿cuáles son fármacos de primera línea? Las penicilinas y las cefalosporinas son los fármacos más utilizados. Penicilinas y cefalosporinas son los fármacos más utilizados y digamos que las cefalosporinas son los fármacos que deberías aprender a manejar bien porque son los que están de moda. ¿Ha quedado entendido? Son mucho más eficaces, son mucho más efectivos, tienen mejores espectros de acción. ¿Ha quedado entendido? Los carbapenémicos, no. Son solamente para uso hospitalario, carbapenémicos. Los monobetalactámicos son excelentes fármacos, pero también son para uso hospitalario. Y los glucopéptidos son buenos fármacos, sí, pero tienen muchos, este es el único grupo, los glucopéptidos son los únicos que tienen muchos efectos adversos en relación a los otros. Tenemos por último los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Cuando hablamos de la síntesis de proteínas, estamos hablando que van a actuar en las subunidades ribosomales. ¿Ya? Que son, por ejemplo, la 30S y la 50S. Antes se pensaba que que estos fármacos actuaban exclusivamente en la subunidad 50S o en la subunidad 30S. No, actualmente sabemos que también afectan a las subunidades ribosomales humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que también le afecta a subunidades ribosomales humanas, como ser la 40S, la 60S, la 70S, etc. Entonces también le afecta a los humanos. Tienen efectos adversos variados y muy serios. ¿Ya? Y esos efectos adversos variados y muy serios depende de cuál grupo de fármacos vayas a utilizar. ¿Cuáles son los grupos de fármacos más utilizados? ¿O cuáles son los grupos de fármacos que vas a encontrar a este nivel? En primer lugar, tenemos a los macrólidos. Ahí tenemos, por ejemplo, a la eritromicina, a la claritromicina, a la acitromicina. Luego tenemos a los aminoglucósidos. Ojo, esto quiero aclararlo muy bien. Los aminoglucósidos utilizan azúcar en su composición y los glucopéptidos utilizan azúcar en su composición. Los glucopéptidos y los aminoglucósidos tienen muchos efectos adversos que son comunes para los dos. Por ejemplo,
Glucopéptidos y aminoglucósidos, los dos son nefrotóxicos. O sea que te van a tronar el riñón, tienes que tener mucho cuidado. Los aminoglucósidos y los glucopéptidos, los dos son ototóxicos. Significa que el paciente va a perder la audición. Puede llegar a perder la audición. ¿Ha quedado entendido? Sí, imagínate. Insuficiencia renal y sordo más. Ya está. Muy bien. Siguiente. Aquí también tenemos a las tetraciclinas. Las tetraciclinas, doctores, por ejemplo, tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, etcétera, pueden llegar a producir lo más simple, pigmentación dentaria. ¿Ya? Se pigmentan los dientes. Y no estoy hablando de unas manchitas, nada, estamos hablando de que los dientes se van a colocar cafés amarillos, cafés o un color incluso café oscuro. ¿Está claro? Y pueden llegar a producir incluso deformaciones óseas. A ver, te lo voy a poner así. A ver, cuando decimos deformaciones óseas, lo normal es que el cuate esté parado y esté así sus piecitos, ¿no ve? ¿Cierto? Sí, ¿no ve? ¿Y alguna vez has debido ver a una persona que tiene así los pies? Como si estuviera, como si fuera un vaquero sin caballo, ¿no ve? Este arqueamiento de las piernas lo producen las tetraciclinas. Eso es debido a que las piernas soportan todo el peso del cuerpo, entonces los huesos empiezan a deformarse y producen esta alteración en los miembros inferiores, alteraciones óseas. Entonces, la siguiente vez que veas un cuate que parece vaquero sin caballo, acuérdate de mí, lo hace la tetraciclina. Tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, toditos los derivados de tetraciclinas. ¿Está bien? Son los más frecuentes y los más temidos. Muy bien. Otro. Tenemos las lincomicinas. Ahí tenemos, por ejemplo, a la clindamicina, la lincomicina, etc. Esos fármacos producen alteraciones renales y alteraciones hepáticas. Es muy frecuente producir hepatotoxicidad. ¿Ya? Y por último, el cloranfenicol. El cloranfenicol, doctores, era considerado la cefalosporina de los pobres, porque literalmente el fármaco elimina todo, mata todo, incluido el paciente, si es necesario. 30 a 40% de los pacientes van a generar aplasia medular. ¿Ya? Aplasia medular. Es decir, 3 o incluso 4 de cada 10 pacientes te va a hacer aplasia medular. Y no te mueren por el fármaco, te mueren por la aplasia, porque luego viene otra infección oportunista y los mata. El uso de cloranfenicol en la mujer embarazada produce algo llamado el síndrome del niño gris. Alteraciones en la producción de hemoglobina y en la producción de glóbulos rojos. Es como una aplasia medular en los pequeños.